El asesinato del pequeño Fernando, un niño de apenas 5 años de edad, quien fue sustraído de su madre como garantía para el cobro de una deuda de 1,000 pesos y luego que fue asesinado en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, no solo ha generado indignación social por la brutalidad de este crimen, sino que expone nuevamente la omisión de las autoridades, la insensibilidad con las víctimas y pues también la falta de atención oportuna a las denuncias, porque lo que ocurrió en este caso es que la mamá de Fer sí acudió a las autoridades, pero la ignoraron. La historia comenzó en julio, cuando pues la madre, quien es de muy bajos recursos, solicitó un préstamo de 1,000 pesos a un grupo de vecinos para costear un cambio de domicilio que había realizado un par de meses antes. Esto ocurrió en julio, pasaron unos días y llegó el 28 de julio cuando dos vecinas, estas dos mujeres identificadas tras la detención como Ana Lilia y Lilia, acuden al domicilio de la madre para cobrar la deuda. Pero pues la mujer de muy bajos recursos y que tiene una discapacidad por lo que se ha estado dando a conocer, pues no tenía el dinero para pagar. Fabiola Villa, asesora legal de la familia, ha sido entrevistada por medios y principalmente ayer fue entrevistada por varios medios de comunicación al exterior de las instalaciones de la Fiscalía, y ahí le narró a los compañeros pues que estas vecinas, cuando van a cobrar el dinero, intentaron golpear a la madre del pequeño y el pequeño, al escuchar ruidos, sale, y es en ese momento en el que las mujeres pues lo detienen, lo ven, lo toman por la fuerza y se lo llevan, advirtiéndole a la madre que no se lo iban a entregar hasta que ella pagara. Es decir, que raptaron al niño en garantía, entre comillas, hasta que pagara el dinero. Y de acuerdo con lo que señalaba la abogada, sí, fue una sustracción con todo el lujo de violencia. Y si esto ya nos está indignando, pues creo que vamos a continuar haciéndolo, porque los días siguientes Noemí acudió en repetidas ocasiones a una vecindad ubicada en la calle Carmen Cerdán, en la colonia Ejidal del Pino, donde se suponía que tenían cautivo a Fernando. Sin embargo, debido a que no podía liquidar la deuda, no se lo entregaron. Cuando fue a pedir que le regresaran a su hijo, otra vez intentaron golpearla. Una vecina le declaró al medio de comunicación N+, que Noemí es una persona que no se sabe defender, y lo que sucede, como señalaba Romina, es que Noemí tiene una discapacidad del lenguaje. Sí, de hecho también la abogada explicó a diversos medios que la madre, Noemí, sí buscó apoyo inicial por parte de elementos de la policía, elementos policíacos, que fue al DIF del municipio, fue al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como el DIF municipal, pero en ninguna de esas instituciones atendieron su causa. De acuerdo con lo que estuvo señalando la abogada Fabiola Villa a los medios de comunicación, ella considera que la ignoraron a la madre del pequeño Fernando, que pudo haber sido un acto incluso de discriminación debido a la discapacidad que ella presenta al hablar. Fue hasta el 4 de agosto cuando Noemí nuevamente acude, pero ahora a la sede de la Secretaría de las Mujeres, donde por fin la asesoraron para formalizar la denuncia ante la Fiscalía del Estado de México, y ese mismo día interpuso la denuncia. Y horas después, elementos de la Policía Ministerial, un operativo policíaco llegó a la vecindad donde ella les dijo que tenían a su menor para tratar de recuperar al niño, pero pues lo que se encontraron pues fue terrible. Se encontraron con que el nene ya había fallecido. Al ingresar al domicilio encontraron los restos del pequeño en estado de descomposición. De acuerdo con la necropsia, el niño habría muerto el 30 de julio, 2 días después de ser secuestrado y 5 días antes de que las autoridades lo hallaran. El cuerpo presentaba golpes y traumatismo cráneoencefálico. Además, la asesora legal de la familia señaló que durante los 2 días que estuvo privado de su libertad, Fernando no recibió agua ni comida, lo que confirmaron los estudios forenses que le practicaron al cuerpo del pequeño Fernando posteriormente.
Como verán, es un caso que indigna mucho, que como señalábamos al inicio, muestra la omisión, la falta de sensibilidad de las autoridades. Comentábamos antes de entrar al programa, cuando estábamos preparándolo, que pues vimos en algunos comentarios, nos decía Bianca Estrada, nuestra productora, que en muchos comentarios se culpaba a la mamá cuando apenas se sabía de que habían estas mujeres se habían llevado al niño por la falta de pago de 1,000 pesos nada más. Y nada más, pero que para ella era una gran cantidad porque no tiene los recursos. Y la gente, pues muchas personas estaban culpando a la mamá de estos hechos. Ahora tenemos esta información, la señora claro que acudió muchas veces a buscar al niño a esa casa. Ella tiene una discapacidad, fue muchas veces al Ministerio Público, fue al DIF y no la atendieron. Fue hasta que llegó a la Secretaría de las Mujeres y que ahí finalmente pudo encontrar ayuda y que ahora están llevando su caso, pero demasiado tarde. El niño fue asesinado. Claro, y pues nuevamente estamos frente a un caso donde ustedes acaban de escuchar pues lo que ocurre, toda esta información recabada con testimonios que han tomado colegas y compañeras que han estado dando cobertura desde el Estado de México, con entrevistas a Fabiola Villa, abogada de asesora de la familia. También pues el medio N+ acudió al lugar, estuvo entrevistando a vecinos. Está esta vecina que decía que el caso de Noemí pues batalla para hablar, y esto pues impedía que se pudiera incluso defender, y que era víctima hasta de agresiones. Y también incluso a ese mismo noticiero es donde la abogada les explica que a raíz de que ven la necropsia de ley, pues los estudios revelaron que al niño no le habían dado agua, no le habían dado comida en esos 2 días que lo tuvieron cautivo, y que inmediatamente, pues 2 días lo mataron. Y aún faltan muchas cosas, muchas preguntas, si lo tenían, si ya lo habían asesinado cuando la mamá continuaba yendo a pedirles que les regresara al pequeñito. Y también, pues, la gran duda y lo que expone la abogada, la posibilidad de esta discriminación que pudo haber sufrido la mamá, que por tener un problema, una discapacidad de lenguaje, quizá ese haya sido el motivo por el que la ignoraron. Pero independientemente de los motivos, también esta cronología lo que nos pone en evidencia nuevamente son estas fallas sistémicas de atención a las víctimas en el Estado de México. La respuesta inicial, que es urgente por parte de las autoridades, en este caso particular, de acuerdo a los testimonios, por el DIF municipal y por la Fiscalía regional allá en el Estado de México, que permitieron que este secuestro se prolongara. Habría que ser más precisas en cuanto a los tiempos de cuándo fue la mamá y cuándo no, porque incluso esto también nos pone en la duda si esta falta de atención, si al ser oportuna se pudo salvar la vida del pequeñito Fernando, que eso es lo que más importa. Y lo que nos pone siempre en evidencia es que tuvieron que actuar hasta que la madre va a la secretaría, es decir, que hay un agente externo para actuar y no por la urgencia del caso. Y esto es algo que se ha dicho en múltiples ocasiones, y es lamentable que pasen los años y que pasen los años y que se tenga que estar insistiendo que las autoridades tienen que actuar de manera inmediata ante casos tan urgentes. Está la alerta Amber, está la alerta Alba, que se activan estos protocolos por la atención urgente que deberían de tener estos casos de desaparición, y que nuevamente se nos presente un hecho tan lamentable, tan indignante como esto, pues tenemos que poner inmediatamente el dedo sobre la llaga de qué está pasando con las autoridades y la atención inmediata en casos urgentes como el que se acaba de exponer. Sí, y el día de ayer les informábamos que detuvieron ya a 3 personas, incluso ya las ingresaron al penal de Nesa Bordo, pero evidentemente con esta información que
con la que ya ahora contamos, pues no solamente las responsabilidades caen en esas personas que de manera directa ejercieron esta violencia contra el pequeño Fer y contra su mamá, sino también las autoridades que no hicieron su trabajo de entrada. Muy bien por la Secretaría de las Mujeres, que ahí sí le ayudaron a esta mujer, ahí sí hicieron su trabajo y la acompañaron, y a partir de ahí es que al menos esta señora pudo recuperar el cuerpo de su hijo, pero se hubiera podido evitar. Y además, y vemos aquí pues 3 intersecciones de condiciones en las que pone en riesgo la vida de esta mujer, y por supuesto que termina en el asesinato de su hijo. Es una mujer en la pobreza, y es una mujer con discapacidad. 3 condiciones que en un país y en un mundo, en un sistema en el que seguimos viviendo con un machismo, con un clasismo y con una grave exclusión y empobrecimiento de las personas con discapacidad, pues ella no tenía dinero para costear este cambio de vivienda. No sabemos más si estaba rentando, si se cambió a una casa propia. Y además, pues el tener que vivir con esta discapacidad también genera costos, y genera también que tenga menos oportunidades de trabajo para poder tener ingresos. O sea, si ni siquiera las autoridades le hicieron caso precisamente por su dificultad para poderse expresar, pues en los empleos, en las empresas también las discriminan por esa razón. Y luego, si tiene un hijo, esto es otra condición de las mujeres y específicamente de las mamás, que el trabajo del hogar y de cuidados sigue recayendo exclusivamente en ellas. El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho al cuidado. Y es sí de celebrarse, pero ahora ¿qué? Y ayer lo platicamos. Y ayer platicábamos exactamente de cómo el cuidado recae primero nada más en las familias, y luego, y dentro de las familias, pues en las mujeres principalmente, cuando tienen que ser cuidados colectivos. Es decir, pues por ejemplo, cómo también de otra manera se pudo haber evitado con la intervención a lo mejor de vecinos, de vecinas que vivían cerca de ella o de donde tenían secuestrado al pequeño. Sí, es que de verdad es mucha la información que se ha revelado de estos, y también las entrevistas que han estado realizando diversos medios a los vecinos del lugar. Por ejemplo, la vecina que sabía que fueron a agredirla, ¿no? Fíjate. O sea que el apoyo, y ella decía, es que ella no nos avisó a tiempo, sino nosotros lo hubiéramos respaldado. Decía en esa entrevista que le da a N+, y en varios medios que he estado viendo y que le han dado seguimiento al caso, incluso hay notas que dan cuenta que vecinos aseguran que ellos ya en algún momento habían estado reportando al DIF que atendiera la situación. Quedó un poco ambiguo, por eso tampoco lo retomamos como tal, porque no detallaban si el niño, cuando hablaban de que el niño también sufría, o sea, que lo bañaban en el piso, pero no detallaba si se dieron cuenta que fue mientras estaba en el cautiverio o si era una condición previa. Uh-huh. Ellos decían que ya en algunas otras ocasiones habían llamado al DIF por la condición de extrema pobreza en la que estaba el menor y que sufría de algún tipo de maltrato, pero tampoco se precisan exactamente las líneas del tiempo. Es ahí donde también hay que aprender y diferenciar un poco de, bueno, qué tanta de esa información se puede retomar, porque finalmente el resultado está ahí. Es una mujer en una condición de pobreza, y en una condición de pobreza en la que también no puedes acceder, no tienes el mismo capacidad de acceder a la información como cualquier otra persona. Y esto lo menciono porque precisamente en las preguntas que decían ayer, pero ¿por qué la mamá no denunció? Y antes de conocer de que la mamá se había ido al DIF y que había pedido apoyo,
El hermano de la mamá en alguna de las entrevistas fue el que dijo que fue al DIF y que fue al MP de Nesa, donde ella acudió a pedir apoyo y que donde la ignoraron. Pero también yo pensaba ayer, si es una persona en una condición tan de pobreza, la información sobre los mecanismos para ir a denunciar, la accesibilidad para ir a denunciar tampoco es tan sencilla. Entonces, a veces uno que está detrás del escritorio es muy fácil juzgar las condiciones sin conocer a detalle todo el contexto que viene detrás de una historia tan lamentable como esta. Hoy se tenía programada la primera audiencia contra estas 3 personas detenidas. Aún no se ha dado más información sobre qué pasó en esa audiencia. Si es la primera, es muy seguro que sea la audiencia de formulación de imputación, es decir, donde pues quedan asentados los cargos contra estas 3 personas y se determina cuál va a ser la medida cautelar, que en este caso pues tiene que ser prisión preventiva, y determinar cuándo va a ser la vinculación a proceso en la que se determine la situación jurídica de estos 3 personas detenidas. Y en la formulación de imputación, pues saber exactamente qué cargos son los que le van a imputar a estas 3 personas, además del homicidio, porque se hablaba de desaparición, pero hay desaparición y aquí ya por lo que hemos visto de la narrativa de la propia abogada hay un plagio con violencia. Y la mamá sabía dónde estaba y se los decía a las autoridades. Nos dice aquí Claudia Pereira, muchísimas gracias por tu comentario. Dice, lo que sigue es reformar las fiscalías y los ministerios públicos, sobre todo las del Estado de México. Y coincido con ese comentario. Ya sí hicimos la reforma al Poder Judicial y aún así falta muchísimo para poder democratizar ese poder, pero no podemos hablar de justicia cuando no hemos tocado la otra parte, que es la procuración, y que son exactamente los ministerios públicos, que son las policías, y que sabemos que se necesita muchísimo más, porque esto es uno de los casos ejemplares y que desafortunadamente en México tenemos muchísimos casos ejemplares para señalar cómo cuando van con el MP para, en este caso, señalar que se habían llevado a su hijo por una deuda de 1,000 pesos, no le hicieron caso. Cuando las mamás de personas desaparecidas van a reportarlo, les dicen que seguramente se fue con el novio. Es el caso también de las mujeres que son víctimas de feminicidio. Y en el caso del DIF, es algo también que hay que señalar, porque las instituciones encargadas de velar por las infancias están totalmente desmanteladas. Esas han sido unas de las instancias que sí creo que desde mucho antes, por supuesto, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sufrido de eso, pero que sí se exige que al menos en estos gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, se hubiera puesto una mayor atención a esas instancias, a los DIF, o crear otro tipo de organizaciones. Y ya no quieren que sea el DIF por lo que representaba de los gobiernos anteriores, pues bueno, crear otras instancias que estén especializadas en el cuidado y la procuración del bienestar de las infancias, porque no solamente debe ser una responsabilidad de las familias, sino también colectiva y del Estado. Y lo que vemos es, de nuevo, esto. Fueron al DIF y no le hicieron caso. Mira, nos dice Fer, dice, lo que hace falta es presentar cargos por omisión. Sí, claro, digo, la impunidad es un gran factor para que siga contribuyendo a esto, pero aquí en estos casos no es la primera vez en que la historia se repite. Perdón por la redundancia, pero no es la primera vez en que siempre estamos platicando de que no las atendieron. Estamos hablando de algo ya sistemático, sistémico, y imputar nada más a alguien que generó la omisión, pues sería nada más el primer paso, pero hay que irse arriba, porque de nada sirve que imputen a unos si el problema sigue siendo sistémico y venga otro caso y vuelva a ocurrir lo mismo. Y sí, desafortunadamente, creo que una de las grandes deudas, porque sí se le exige un tanto más a la izquierda por las promesas que vinieron de lado, es el tema del sistema de cuidados, el tema de las infancias. Y es algo que no se puede dejar de lado y que sí se ha estado desmantelando y que se
que viene desde antes, pero que se recrudeció en los últimos años ese desmantelamiento. Ayer Blanca lo explicaba, hay el sistema de cuidados, el sistema de defensa para los niños han estado desmantelados y ni siquiera han sesionado por muchos meses que debieron de sesionar. Entonces, pues es un tema bastante amplio que nos podría dar para muchísimo platicar. Y les agradecemos infinitamente sus comentarios. Dice Luis Mata, urge renovar. Dice Oneida, en verdad, de verdad, ese niño pobrecito, porque hicieron algo muy malo con él y eso no se perdona. Muchísimas gracias a todas y a todos a quienes nos están escribiendo. Y nos vamos, sí, a menos que tengas algún comentario extra. Vamos, sí, ¿no? Vamos. Sí, creo que sí. Como dices, pues mucho que hablar y señalar en este tema. Y como les comentaba mi compañera Romina, tenemos información ya de último momento en el caso del pequeño Fernando. Un juez de control del Estado de México dictó prisión preventiva a Carlos N., Ana Lilia y Lilia N., quienes están implicados en el homicidio de este pequeño Fernando, un niño de 5 años, quien fue hallado sin vida en un inmueble del municipio de Los Reyes, La Paz. Esta es información que está dando a conocer en este momento el diario Milenio, una nota firmada por el colega Fernando Cruz. De acuerdo con investigaciones, señala el menor habría sido privado de su libertad como garantía por un adeudo de 1,000 pesos que su madre tenía con los imputados, quienes eran conocidos de esta familia. Pues esa es la información que se nos está dando a conocer en estos momentos. Como recordarán, les señalábamos que el día de hoy tenían una audiencia inicial y esta se llevó a cabo en estos momentos en los que desarrollábamos este noticiario y la autoridad judicial determinó imponer esta medida cautelar mientras continúan las investigaciones al considerar que existen elementos suficientes para presumir su posible responsabilidad y para garantizar que no evadan la acción de la justicia. Al menos en estos casos, pues ya está avanzando el tema. Por supuesto, queda pendiente la responsabilidad de las autoridades, Romina. Así es, y dentro de estas audiencias de formulación, cuando se da lectura a los cargos, falta ver si se dio lectura a los hechos y quienes la hayan cubierto quizá en las próximas horas se pueda ir dando más detalles realmente de lo que, y sobre todo tener una mayor precisión de la cronología de estos hechos. Si no, esto también se va a dar en la vinculación en la audiencia para la vinculación a proceso, que va a ser el próximo lunes, está agendada para el próximo lunes. No hay una hora particular todavía de a qué hora se va a realizar esa audiencia de vinculación en la que se va a determinar la situación jurídica, es decir, si estos elementos suficientes para que continúe la investigación. Pero también en estas audiencias son importantes porque el Ministerio Público relata todo lo que llevan en la carpeta de investigación y se pueden tener un poco más de detalles sobre cómo y qué hicieron estas personas. Se sabe que fueron las 2 mujeres las que acudieron al domicilio de la mamá de Fernando para cobrarle la deuda, que la iban a golpear y que el niño sale y en ese momento lo sustraen, se lo quitan a la mamá y le dicen que no se lo van a entregar hasta que pague la deuda, pero pues después a los 2 días, de acuerdo con la necropsia de ley, pues lo privan de la vida.